Buenos días. Good morning. Yeah. Uh-huh. Oh, to the Lord, yes. Al Señor. Yeah. Nuestro pastor general está con nosotros. Our lead pastor's with us this morning. And today I have the great privilege. Daniel, he will translate. But let me finish. He's part of the staff here in Village. Tell us something about you, Daniel. Well, good morning, everyone. I wasn't sure if I was supposed to do it in Spanish now, but I don't want to translate. Yeah. my name is Daniel. My wife, Rachel, and I joined Village at the beginning of the summer. I work in the front office, in the church office, and providing administrative support to the staff. So we're relatively new here. I will tell you something very interesting about Daniel. Los padres de él, Daniel's parents, that's a very, very nice thing. Son de El Salvador, de mi país. they are from El Come on. Salvador, the same country as Come our on, pastor. you know, we're talking español y hablamos salvadoreño. We speak Salvadorian slang. Yeah. Durante estas semanas hemos recorrido juntos una serie que le titulamos Visión Subversiva. During these weeks, we've gone through a series together entitled The Subversive Vision. La llamamos así porque los profetas del Antiguo Testamento no fueron simplemente anunciadores del futuro, We call it that because the prophets of the Old Testament were not simply heralds of the future, sino mensajeros que desafiaron las estructuras, denunciaron los prejuicios y confrontaron la injusticia de su tiempo. but messengers who challenged the structures, denounced prejudices, and confronted the injustices of their time. Su voz no solo habló del mañana, sino que sacudió el presente con la verdad de Dios. Their voice not only spoke of tomorrow, but confronted the present with God's truth. Cada uno de ellos nos mostró una visión divina que rompe los esquemas humanos, que confronta a los sistemas religiosos, políticos, sociales que oprimen y que dividen. Each of them showed us a divine vision that breaks human patterns, that confronts the religious, political, and social systems that oppress and divide. Hoy cerramos esta serie con la historia de un profeta que encarna el conflicto más profundo del alma y de la humanidad. Today, we close this series with the story of a prophet who embodies the deepest conflict of the human soul. Jonás no luchó contra un imperio ni con una idolatría externa. Su batalla realmente fue algo interno. Jonah did not fight against an empire nor against an external idolatry. His battle was internal. El conflicto de Jonás fue entre la misericordia de Dios y el nacionalismo del corazón humano. Jonah's conflict was between the mercy of God and the nationalism of the human heart, Entre la gracia que incluye y el racismo que excluye. between the grace that includes and the racism that excludes. Realmente el mensaje de Jonás es quizá el más subversivo de todos, Jonah's message is perhaps the most subversive of all porque confronta uno de los pecados que todavía hoy en día dividen a la humanidad. because it confronts one of the sins that still divides humanity today. A través de su historia, Dios nos invita a mirar nuestro propio corazón y preguntarnos, Through his story, God invites us to look at our own hearts and ask ourselves, ¿hay algo que todavía rechaza el amor de Dios hacia los demás? is there anything in me that still rejects God's love for others? Así que al cerrar esta serie, te invito a que abras tu corazón a esta última visión subversiva. So as we close this series, I invite you to open your heart to this last subversive vision. La visión de un Dios que derriba muros, sana prejuicios y nos llama a amar sin fronteras. It's the vision of a God who breaks down walls, heals prejudices, and calls us to love without borders. La historia de Jonás
es una de las narraciones más conocidas en la Biblia. The story of Jonah is one of the best-known narratives of the Bible. Se enseña en las escuelas dominicales, aparece en libros para niños y hasta se ha convertido en una referencia cultural. It is taught in Sunday school classes, appears in children's books, and has even become a cultural reference. Sin embargo, muchas veces la reducimos a la anécdota del gran pez y la desobediencia de este profeta. However, we often reduce it to the anecdote of the large fish and the disobedience of the prophet. Pero detrás de ese relato hay un mensaje mucho más profundo But behind that story lies a much deeper message. y es el enfrentamiento entre la misericordia limitada de Dios y el racismo del corazón humano. The confrontation between God's boundless mercy and the racism of the human heart. Amados, cuando vemos la actitud de Jonás, él no huye simplemente porque tenía miedo de fracasar o de ser rechazado. When we see Jonah's attitude, he didn't run away simply because he was afraid of failing or being rejected. Huye porque no soporta la idea de que Dios pueda extender su amor, su gracia y misericordia a los enemigos de Israel. He flees because he cannot bear the idea that God would extend his love, grace, and mercy to the enemies of Israel. Jonás es el drama de un profeta nacionalista atrapado en prejuicios étnicos frente a un Dios que derriba fronteras y ama a todas las naciones sin importar su procedencia. It is the drama of a nationalist prophet trapped in ethnic prejudices, facing a God who breaks down borders and loves all nations regardless of their origin. Esta reflexión es urgente para nosotros hoy en este día y te diré por qué. This reflection is urgent for us today, and I'll tell you why. Una de las enfermedades del alma más fuertes es el racismo. One of the strongest sicknesses of the soul is racism. Es una enfermedad espiritual que contamina el corazón, los pensamientos y destruye la unidad del cuerpo de Cristo y de la sociedad. It is a spiritual sickness that contaminates the heart, the mind, and destroys the unity of the body of Christ and our society. El racismo y la discriminación no son simples errores humanos o diferencias culturales. Racism and discrimination are not simply human errors or cultural differences. Es un pecado que Dios aborrece porque niega el valor que Él ha puesto en cada ser humano hecho a la imagen de Dios. They are sins that God detests because they negate the value He has placed in every human being made in His image and likeness. Por eso cuando un creyente menosprecia a otro por su raza, color, lengua o cultura, Therefore, when a believer belittles another because of their race, color, language, or culture, no solamente ofende a su hermano, sino que está ofendiendo directamente a Dios. they not only offend their brother, but they also directly offend God. El racismo no es un problema lejano, está en nuestras calles, en nuestras comunidades. Racism is not a distant problem. It is in our streets, in our communities, Y tristemente también se encuentra en nuestras iglesias. and sadly, it is also found in our churches. El libro de Jonás se convierte así en un espejo que nos confronta a una pregunta clave. The book of Jonah thus becomes a mirror that confronts us with a key question. ¿Aceptaremos el amor universal de Dios o seguiremos levantando muros de odio y exclusión? Will we accept God's universal love, or will we continue to build walls of hatred and exclusion? Amados, el Evangelio de Jesús no es exclusión, sino inclusión. El Evangelio de Jesús es reconciliación. El Evangelio de Jesús es perdón de pecados. See, the gospel of Jesus is not exclusion, but inclusion. It is reconciliation. It is the forgiveness of sins. Algo importante de ver es que la Biblia no usa la palabra racismo literalmente, pero sí denuncia el pecado de la parcialidad. Something important to note is that the Bible does not use the word racism literally, but it does denounce the sin of partiality. Es decir, esas preferencias injustas del desprecio y de la división entre pueblos y culturas.
That is, those unjust preferences of contempt and division between peoples and cultures. Y nos recuerda que el corazón de Dios sigue siendo el mismo, misericordioso, justo, verdadero y es universal. And it reminds us that God's heart remains the same, merciful, just, true, and universal. Amados, Dios nos creó a todos de la misma forma. See, God created everyone equally. Así lo vemos en Génesis 1:27 y dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a su semejanza. Dios los creó, varón y hembra los creó. We see that in Genesis 1:27. So God created mankind in his own image. In the image of God, he created them. Male and female, he created them. En este texto afirma que todo ser humano fue creado a la imagen y semejanza de Dios. This text affirms that every human being was created in the image and likeness of God. Esto significa que cada persona tiene un valor intrínseco sin importar su color de piel, etnia o cultura. This means that every person has an intrinsic value, regardless of skin color, ethnicity, or culture. Somos parte de esa creación perfecta del Dios Todopoderoso. We are a part of that perfect creation from the all-powerful God. Desde la creación, cualquier idea de superioridad racial contradice la verdad que todos debemos reflejar porque somos imagen divina de ese Dios único. Since creation, any idea of racial superiority contradicts the truth that we all reflect the divine image of God. Dios aborrece la discriminación y la injusticia, God rejects discrimination and injustice porque ambas destruyen el corazón del amor divino. because both destroy the heart of divine love. La discriminación divide lo que Dios ha unido y la injusticia niega el valor de aquellos que fueron creados a la imagen de Dios. Discrimination divides what God has united, and injustice denies the value of those created in God's image. Dios es un Dios imparcial y misericordioso. God is a just, impartial, and merciful God. Por eso, cuando su pueblo actúa con prejuicio y desigualdad, ofende el carácter de Dios. That is why when his people act with prejudice or inequality, it offends God's character. En toda la escritura el Señor levanta su voz en defensa del oprimido, del extranjero y de aquel que sufre persecución. Throughout Scripture, the Lord raises his voice in defense of the oppressed, the foreigner, and the persecuted. Recordando que honrar a Dios implica tratar a todos con justicia, tratar a todos con dignidad, tratar a todos con amor. Reminding us that honoring God means treating everyone with justice, dignity, and love. Debemos entender una cosa esta mañana, mis queridos. La discriminación es un acto externo. It's important that we understand discrimination is an external act. Se manifiesta cuando tratamos de manera desigual a alguien por su condición social, económica, cultural o por cualquier otro motivo superficial. It manifests when we treat someone unequally due to their social, economic, or cultural status, or any other superficial reason. En cambio, el racismo va más allá del acto. Racism, on the other hand, goes beyond the act. Es una actitud interior del corazón que se considera superior a otros por su color de piel, origen étnico o una nacionalidad. It is an inner attitude of the heart that considers itself superior to others because of their skin color, ethnic origin, or nationality. Mientras la discriminación es una conducta visible, el racismo es la enfermedad del corazón. While discrimination is a visible behavior, racism is a sickness of the heart. Una corrupción interna del alma que destruye la imagen de Dios en el prójimo y distorsiona el carácter interno de toda persona. It's an internal corruption of the soul that destroys the image of God in one's neighbor and distorts a person's inner character. Para Dios, tanto la discriminación como el racismo son expresiones de injusticia y de orgullo. For God, both discrimination and racism are expressions of injustice and pride. Quien menosprecia a otra persona por su raza o condición social no ha entendido verdaderamente el evangelio de la gracia.
See, anyone who looks down on another because of their race or social status has not understood the gospel of grace. Y te diré una razón muy importante. I'll give you one very important reason. Porque Cristo derribó toda pared de separación. Because Christ has broken down every wall of separation. Dice la palabra, porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho un solo pueblo, derribando, dice la palabra, mediante su sacrificio, el muro de enemistad que nos separaba. See, the Bible says that for he himself is our peace, who has made two groups one and has destroyed the barrier, the dividing wall of hostility. Personalmente, no tengo expectativa del mundo. Personally, I have no expectations for the world. Pero experimentar discriminación y racismo en el cuerpo de Cristo, creo que eso rompe el corazón de nuestro Señor Jesús. But experiencing discrimination and racism inside the body of Christ, I believe breaks God's heart. En el reino de Dios no hay espacio para el favoritismo. Todos somos uno en Cristo Jesús. In the kingdom of God, there's no room for favoritism. We are all one in Christ Jesus. Amén. En el texto que leímos, Pablo se refiere a judíos y gentiles, dos pueblos históricamente divididos en Cristo. Esa enemistad desaparece. See, in the text that we just read, Paul refers to Jews and Gentiles, two historically divided peoples. But in Christ, that enmity disappears. Amén. Dios muestra una iglesia sin barreras. See, God shows us a church without barriers. Dice la palabra, una gran multitud de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono en la presencia del Cordero. See, the word says that a great multitude from every nation, tribe, people, and language will be standing before the throne and before the Lamb. Iglesia, la iglesia de Jesucristo, tanto en el cielo como aquí en la tierra, no es una iglesia monocultural, sino que la iglesia de Jesucristo aquí en la tierra tiene que ser una iglesia multicultural. See, the church of Christ in heaven and on earth is not a monocultural church. It is a multicultural church. La adoración externa incluye universidad de reconciliación, amados. See, eternal worship includes a reconciled diversity. Es por esa razón que el racismo no tiene lugar en el plan eterno de Dios. It is for this reason that racism has no place in God's eternal plan. Para Dios, el racismo no es simplemente un error social, sino que es un pecado espiritual. For God, racism is not simply a social error, but a spiritual sin. Porque niega la imagen del Dios y de su prójimo. Because it denies the image of God in one's neighbor. Porque rechaza la gracia de Cristo que salva a todos. Because it rejects the grace of Christ, which saves everyone. Y porque se opone al propósito eterno de la humanidad, reconciliación en la presencia de Él. And it opposes the eternal purpose of humanity, reconciled in His presence. En pocas palabras, Dios aborrece el racismo porque contradice su carácter, porque contradice su evangelio y porque contradice el reino eterno de Dios establecido aquí en la tierra. Simply put, God rejects racism because it contradicts His own character, His gospel, and His eternal kingdom. Cuando vemos Jonás 1:2, Jonás recibe un mandato claro de parte de Dios. When we see Jonah chapter 1, Jonah receives a clear command from God. Dios le dice al profeta, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí, dice Dios. God says, go to the great city of Nineveh and preach against it, because its wickedness has come up before me. El racismo, iglesia, nace de un corazón endurecido. See, racism is born from a hardened heart. La reacción del profeta fue inmediata y reveladora y huye en dirección contraria. The prophet's reaction was immediate and revealing. He fled the opposite direction. En lugar de ir hacia el oriente, a Nínive, Jonás toma rumbo a occidente, hacia Tarsis. Instead of heading east to Nineveh, Jonah headed west to Tarshish. No era simplemente desobediencia, era una rebelión cargada de odio, de rencor y orgullo nacionalista de un corazón cerrado a la gracia divina de Dios. It was not a simple disobedience.
It was a rebellion filled with hatred, resentment, and nationalist pride from a heart that was closed to grace. Jonás no teme fracasar. Jonás no huye por inseguridad o incapacidad profética. See, Jonah was not afraid of failure. He was not running away because of some insecurity or prophetic inability. Huía porque su corazón no podía aceptar que Dios tuviera misericordia de un pueblo que él despreciaba, un pueblo que le había catalogado como indigno del perdón de Dios. He fled because his heart could not accept that God would have mercy on a people he despised, a people he had classified as unworthy of forgiveness. Para Jonás, los ninivitas eran enemigos políticos, culturales, religiosos. Eran crueles, si es cierto, violentos y paganos. For Jonah, the Ninevites were political, cultural, and religious enemies. They were cruel, violent, and pagan. Pero detrás de su rechazo había algo más profundo todavía. But behind his rejection was something deeper. Un corazón que había limitado el amor de Dios solo a su propia gente. There was a heart that had limited God's love only to his own people. Así comienza el racismo. This is how racism begins. Cuando alguien piensa que es mejor que los demás. When someone thinks they are better than others. Cuando el corazón deja de ver al otro como imagen de Dios. When the heart stops seeing the other as an image of God. Cuando se deshumaniza y se decide quién merece gracia y quién no la merece. When it becomes dehumanized and decides who deserves grace and who doesn't. Amados queridos, el racismo no es una ideología, es una condición del alma que destruye y fragmenta la sociedad. Racism is not just an ideology. It is a condition of the soul that destroys and fragments society. Margina a la persona, las hiere en lo más profundo de su dignidad y les hace creer que no tienen valor. It marginalizes people. It wounds them to the depths of their dignity, and it makes them believe they have no value. Es una violencia que no siempre deja cicatrices visibles, pero sí deja marcas dentro de lo que es el corazón. It is a violence that does not always leave visible scars, but it does leave marks on the heart. Jesús dijo, del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las inmoralidades sexuales, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. Jesus said that out of the heart come evil thoughts, murder, adultery, sexual immorality, theft, false witness, and slander. Un corazón endurecido no se alegra del perdón de Dios hacia otros, A hardened heart does not rejoice in God's forgiveness towards others, sino que se ofende cuando la misericordia alcanza a los que considera indignos. but it is offended when mercy extends to those it considers unworthy. Amados, eso es lo que estamos experimentando en este preciso momento contra las naciones en el Medio Oriente. Beloved, this is what we are experiencing right now with the nations of the Middle East. Parece que somos nosotros quienes decidimos quiénes deberían recibir misericordia y quiénes no. It seems that we are the ones who decide who should receive mercy and who shouldn't. Amados, todos somos hechos a la imagen de Dios y Él es quien extiende su gracia y su misericordia a toda la humanidad. Beloved, we are all made in the image of God, and it is only God who can extend his grace and mercy to all. Y eso fue exactamente, amados, lo que sintió Jonás, indignación ante un Dios que amaba sin fronteras. That was exactly what Jonah felt, an indignation at a God who loves without borders. En el pasado, iglesias enteras en esta nación enseñaban que personas blancas y afroamericanas no podían adorar juntos. In the past, entire churches in this nation taught that white and African American people could not worship together. Predicaban el evangelio, escúchalo bien, con paredes de separación. They preached the gospel, but behind walls of separation. Y pensaban como Jonás, que Dios bendecía solamente a los suyos. They, like Jonah, thought that God only blessed their own. Pero la verdad es esta, no se puede amar a Dios y odiar al prójimo. But the truth is this, you cannot love God and hate your neighbor. Dice la Biblia, yo amo a Dios, pero odia a su hermano. Es un mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien no ha visto, ¿cómo puede amar a Dios? First A quien no ha John, visto. 1 John says, whoever claims to love God yet hates a brother or sister is a liar.
For whoever does not love their brother and sister whom they have seen cannot love God whom they have not seen. Amados, el racismo contradice el evangelio, porque el evangelio es la buena noticia de reconciliación. See, racism contradicts the gospel because the gospel is the good news of reconciliation. Amén. Cada vez que una iglesia, comunidad o una persona rechaza a otros, está haciendo lo mismo que hizo Jonás cuando huyó de la misión que Dios le había encomendado. Every time a church, a community, or a person rejects another, they are doing the same thing Jonah did when he ran away from the mission God gave him. Porque huir de los demás por su color, por su cultura o estatus social es en realidad huir del mismo Dios verdadero. Because running away from others because of their color, culture, or social status is actually running away from God himself. Dios rompe nuestras fronteras. God breaks our borders. El gran pez no fue castigo, sino gracia. Dios rescató a Jonás y lo devuelve a esa misión que el mismo Dios le había encomendado. The large fish wasn't punishment, but grace. God rescues Jonah and returns him to his mission. Y cuando predica Jonás en Nínive, algo ocurre, algo imposible ocurre, algo que Jonás no esperaba. And when he preaches to Nineveh, something happens, something that Jonah did not expect, something that was impossible. Dice el texto, y los ninivitas, escúchalo bien, creyeron a Dios. ¡Qué bendición! Chapter 3 says that the Ninevites believed God. Clamaron ayuno y desde el mayor hasta el menor se vistieron con ropa áspera en señal de arrepentimiento. A fast was proclaimed, and all of them, from the greatest to the least, put on sackcloth. Jonás decía en su corazón, ellos nunca cambiarán. Jonah said in his heart and mind, they will never change. Y la gracia de Dios dice, yo puedo transformar cualquier corazón. But grace says, I can transform any heart. Amados, el amor de Dios no conoce límites, idioma ni raza. La gracia de Dios no tiene pasaporte, no tiene color de piel, porque en Cristo todos somos uno. God's love knows no boundaries, language, or race. God's grace has no passport or skin color, because in Christ Jesus, we are all one. Si Dios derriba muros, ¿cómo nos atrevemos nosotros a levantarlos? If God tears down walls, how dare we put them up? Esa es la pregunta. That's the question. El racismo choca con la gracia de Dios. Racism collides with the grace of God. Dice la palabra, y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en la tierra? In chapter 4, Jonah prays to the Lord and says, isn't this what I said, Lord, when I was still at home? Por eso me apresuré a huir de Tarsis, porque sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes de hacer el mal. This is why I was lindo. fleeing to Tarshish. I knew that you are a gracious and compassionate God, slow to anger and abounding in love, a God who relents from sending calamity. Te voy a decir algo. I'm going to tell you something. El problema de Jonás no fue de ignorancia, Jonah's problem was not ignorance, sino de resistencia al amor de Dios. but resistance to God's love. Él conocía perfectamente el carácter divino, sabía que Dios es compasivo, sabía que Dios es paciente, sabía que Dios es rico en misericordia. He knew the divine character perfectly well. He knew that God is compassionate, patient, and merciful. Pero no quería esa gracia que fuese alcanzada para los ninivitas. But he did not want that grace to reach the Ninevites. Para Jonás la gracia es injusta si alcanza a sus enemigos. For Jonah, grace is unjust if it reaches his enemies. Amados, el racismo y el evangelio nunca pueden convivir juntos. See, racism and the gospel can never coexist. La cruz de Cristo es la demolición final de todo muro de odio, de orgullo y de prejuicio que tenemos en esta sociedad.
The cross of Christ is the final demolition of every wall of hatred, pride, and prejudice in our society. El apóstol Pedro también tuvo que enfrentar sus propios prejuicios. The Apostle Peter also had to face his own prejudices. Como judío creía que Dios solo se relacionaba con su pueblo y evitaba el contacto con los gentiles. As a Jew, Peter believed that God only related to his people and avoided contact with the Gentiles. Pero un día Dios le mostró una visión. But one day, God showed him a vision. Un lienzo, dice la palabra, que descendía del cielo con toda clase de animales impuros y una voz que le decía, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. A sheet was descending from the sky with all kinds of unclean animals, and a voice spoke to him saying, "Do not call anything impure that God has made clean." Poco después, Pedro fue invitado a la casa de Cornelio, un hombre romano. Shortly after this, Peter was sent to the house of Cornelius, a Roman man. Ahí comprendió la lección divina y él declaró estas palabras: ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismo, sino que en toda nación acepta al que teme y hace lo bueno. There he understood the divine lesson and declares, "I now realize how true it is that God does not show favoritism, but accepts from every nation the one who fears him and does what is right." Podríamos decir que Pedro es el Jonás del Nuevo Testamento. We could say that Peter is the Jonah of the New Testament. Un hombre religioso que descubre que la gracia de Dios es más grande que sus fronteras culturales y sus prejuicios personales. A religious man who discovers that God's grace transcends his cultural boundaries and personal prejudices. Así como Pedro tuvo que abrir su corazón a los gentiles, Jonás tenía que aprender que la misericordia de Dios no tiene color, no tiene idioma y no tiene nacionalidad. Just as Peter had to open his heart to the Gentiles, Jonah had to learn that God's mercy has no color, language, or skin. Dios nos llama a reflejar su compasión. God calls us to reflect his compassion. El libro termina con una pregunta abierta a Jonás. The book ends with an open-ended question. ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha o izquierda y muchos animales? And should I not have concern for the great city of Nineveh, in which there are more than 120,000 people who cannot tell their right hand from their left hand, and also many animals? Dios confrontó a Jonás y hoy Dios nos confronta a nosotros en esta mañana. God confronts Jonah, and this morning, God's confronting us. ¿Estamos reflejando en nuestro corazón el amor de Jesús o seguiremos aferrados a nuestros prejuicios? Are we reflecting the love of Jesus, or will we continue to cling on to our prejudices? El pastor Martin Luther King Jr. fue asesinado por causa de su lucha por la justicia racial, la desigualdad y los derechos civiles de esta nación. Reverend Martin Luther King Jr. was assassinated because of his fight for racial justice, equality, and civil rights in this nation. Predicaba no a la violencia y denunciaba con fuerza el racismo, He preached against violence and strongly denounced racism, la discriminación discrimination, y la injusticia social tanto en las calles como dentro de la iglesia. and social injustice both on the streets and within the church. Su lucha no fue política, fue profundamente teológica. His struggle was not political, it was deeply theological. La cruz une lo que el racismo divide. The cross unites what racism divides. Amados queridos, la iglesia debe de ser un anticipo del cielo. Friends, the church should be a preview of heaven. Una comunidad donde toda nación, tribu, pueblo o lengua se reúnen cada domingo para adorar a aquel que es digno de recibir toda honra y toda gloria, amados, y juntos glorificar el nombre de Dios. See, the church should be a community where every nation, tribe, people, and language gather together to give glory to the one that is worthy of that worship.
Te voy a decir algo, nosotros practicamos cada vez que estamos acá lo que en el cielo un día vamos a tener, amados. See, I'll tell you this. When we gather every week, we are practicing what we will experience in heaven. Y después de esto miré y apareció una gran multitud tomada de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas. Era tan grande que nadie podía contarla. Notice what Revelation chapter 7 says. After this I looked, and there before me was a great multitude that no one could count, from every nation, tribe, people, and language, standing before the throne and before the Lamb. Amén, qué lindo. Vestidos de ropas blancas y con ramas de palma en la mano. They were wearing white robes and were holding palm branches in their hands. Un día estaremos en este lugar, One day we will be here, juntos alabando el nombre de Dios. together worshiping the name of God. Estaremos contemplando realmente la eternidad de una forma espléndida. We will be living in true eternal life. Deseo concluir diciéndote esto. I wish to conclude by telling you this. Jonás terminó su historia enojado, sentado bajo una planta marchita, Jonah ended his story angry, sitting under a withered plant, mirando una ciudad que Dios ya había decidido perdonarla. He was looking at a city that God had already decided to spare. Mientras él discutía con Dios sobre quién merecía misericordia, el cielo ya celebraba la salvación de muchas personas. While he argued with God about who deserved mercy, heaven was already celebrating the salvation of many. Jonás no entendió que la gracia de Dios no tiene fronteras, que su amor no conoce, no las tiene. Jonah did not understand that God's grace has no boundaries. Siglos después vino alguien mayor que Jonás. But centuries later, someone greater than Jonah came. Jesús no huyó del pecador, corrió hacia él. Jesus didn't run away from the sinner, but he ran towards him. No pidió fuego del cielo sobre sus enemigos, murió por ellos en una cruz. He did not call down fire from heaven upon his enemies. Instead, he died for them on the cross. En Cristo vemos la verdadera misión de Dios. In Christ, we see God's true mission: Salvar al mundo y reconciliar a la humanidad para con Él. to save the world and reconcile humanity to him. El racismo, los prejuicios y las divisiones humanas son la sombra de un corazón que aún no ha entendido el amor del Padre. Racism, prejudice, and human divisions are the shadows of a heart that has not yet understood the Father's love. Porque cuando el amor de Dios entra al alma, el odio no puede quedarse. Because when the love of God enters the soul, hatred cannot remain. Hoy el Señor nos hace la misma pregunta con la que termina el libro de Jonás. Today, the Lord asks us the same question with which the book of Jonah ends. ¿Y no he de tener yo compasión de Nínive, aquella ciudad? And should I not have compassion on Nineveh, that great city? Amados, que en nuestra iglesia no exista lugar para el racismo, porque el amor de Cristo habita en nosotros. Beloved, may there be no place for racism in our church because the love of Christ dwells within us. Que seamos una comunidad donde la gracia de Dios no tenga fronteras. May we be a community where God's grace knows no boundaries. Que cada uno de nosotros, con humildad, podamos decir, Señor, perdóname y enséñame a amar como tú amas. Haz que nuestro corazón lata al ritmo de tu compasión. Let each of us respond with humility and be able to say, Lord, forgive me and teach me to love as you love. Make our hearts beat to the rhythm of your compassion. Amén. Amen. Que el Señor me lo bendiga, amados. May God bless you. Bendiciones.